Hola, soy Juan Mejía. Bienvenido a otra edición de Video Tutorial. En esta ocasión se explicará la elaboración de un proyecto en la aplicación MPLAB XC8 que enciende y apaga un LED con lenguaje de programación de nivel alto utilizando el microcontrolador PIC16F887, así como correr paso a paso el código, la simulación del circuito con el código utilizando la aplicación Proteus y por último, programar de forma física el microcontrolador utilizando el programador PIC3. El primer paso es desarrollar el código que encenderá y apagará el LED. Para esta etapa se va a crear el proyecto dentro de MPLAB, después editar el archivo que contiene el código fuente y por último compilar el código para verificar errores. Ahora abriremos la aplicación MPLAB. Después se creará un proyecto nuevo haciendo clic sobre File y seleccionar New Project. Esto hará que se abra una nueva ventana con todas las opciones para generar dicho proyecto. Seleccionar la opción Standalone Project y hacer clic en el botón Next. El siguiente paso es seleccionar el microcontrolador que se programará con el código que encenderá y apagará el LED, en este caso el PIC16F887. Una vez seleccionado, hacer clic en Next. Seleccionar la herramienta de Simulator. Hacer clic en Next. Seleccionar el compilador XC8 que traducirá el código de nivel alto creado por el estudiante al lenguaje máquina. Hacer clic en Next. Por último, asignar el nombre. En este caso le ponemos LED EN XC8 y hacer clic en Finish. Una vez que se creó el proyecto, el siguiente paso es crear el archivo donde se agregará el código fuente. Para esto, hacer clic derecho sobre Source Files, seleccionar New y la opción Others. En categorías, seleccionar la carpeta Microchip Embedded, después XC8, bajo la ventana File Types encontrará main.c, seleccionarlo y hacer clic en Next. Nombrar como LED el archivo fuente y hacer clic en Finish. El siguiente paso es agregar el texto del código al archivo fuente que encenderá y apagará el LED. Hacer clic sobre el archivo LED-C. Después borrar el código actual del archivo fuente. Copiar el código fuente y pegarlo dentro del archivo fuente. Para verificar que el código no tenga errores antes de programarlo al microcontrolador PIC16F887,
hacer clic sobre el icono Clean and Build Main Project. El texto Build Successful aparecerá en la pantalla si no se encontró error alguno. El segundo paso es correr el código paso a paso para verificar que el funcionamiento del mismo sea el deseado. Esta etapa consta de habilitar la ventana que muestra el valor de los registros, agregar los registros que se quieren analizar, configuración del microcontrolador y por último utilizar los recursos del microcontrolador PIC16F887. Para esto se activará la ventana Watch, que es la que nos mostrará los valores de los registros incluidos en el código. Hacer clic en la opción Window, que se encuentra en el menú principal. Posicionar el cursor del mouse sobre Debugging y después hacer clic sobre la opción Watches. Esto hará que aparezca la ventana Watches. En este caso se arrastrará a un lado de la ventana donde tenemos el código. Ahora agregaremos el primer registro que está en el código. En este caso es Hansel H. Con solo hacer doble clic sobre el icono de la hoja en blanco, agregar el texto Hansel H. Y hacer clic en OK. Repetir esto mismo para el resto de los registros que se mencionan en el código. A continuación se hará la ejecución del código paso a paso. Para esto hacer clic sobre el icono de Book Main Project. Después hacer clic en el icono pausa. Y por último en el icono reset. Esto hará que la ejecución del código se detenga en la primera línea a ejecutar, que se resalta de color verde. Después se hará la ejecución paso a paso, es decir, línea por línea del programa utilizando el icono Step Into. Y se observará cómo van cambiando los valores de los registros que se agregaron a la ventana Watch. La primera instrucción que ejecutaremos será el igualar el valor del registro Hansel H a 0. El registro Hansel H se utiliza para configurar los pins correspondientes al puerto B como entrada o salida digital si se le asigna el valor de 0, o como entrada o salida analógica si se le asigna el valor de 1. En este caso se le dio el valor de 0, por lo tanto se configura como entrada o salida digital. En este momento el valor de Hansel H es igual a 3F en hexadecimal, lo cual equivale a 00111111 binario. Es decir, el puerto B está configurado como entrada o salida analógico. Para cambiar el valor de Hansel H solo basta con ejecutar la línea Hansel H igual a 0, haciendo clic en el icono Step Into. Como se puede observar, el valor cambió a 0, por tanto el puerto B queda configurado como entrada o salida digital. Ahora se necesita configurar el pin 33 del puerto B como salida, ya que es ahí donde está conectado el LED que se encenderá cuando reciba en el ánodo un 1, es decir, 5 volts, y se apague cuando reciba en el ánodo
un 0, es decir, 0 volts. Para esto se utilizará el registro TRIS-B, que cuenta con 8 bits. El bit 0 se utiliza para configurar el pin 33 como entrada o salida. El bit 1 se utiliza para configurar el pin 34 como entrada o salida, y así sucesivamente. En este momento el valor de TRIS-B es igual a FF hexadecimal, lo cual equivale a 8 unos en binario. Es decir, los 8 bits del puerto B del pin 33 al 40 están configurados como entradas. Haciendo clic en el icono Step Into, ejecuta la instrucción trisb bits.trisb0 igual a 0, lo cual cambia el valor del registro trisb a FE hexadecimal, equivalente a 111111110 binario. Esto configura el pin 33 del puerto B como salida al asignar un valor de 0 al bit 0 del registro TRIS-B. La segunda etapa en el código es utilizar los recursos del microcontrolador que se configuraron en la primera etapa, en este caso el puerto B. El objetivo de la instrucción port bits.rb0 igual a 0 es asegurar que el pin 33 tenga el valor 0. Esto para que cuando empiece el microcontrolador inicie con el LED apagado. En este momento el valor de port B es igual a 01 hexadecimal, equivalente a 7 ceros y un 1 binario. El bit 0 del puerto B, RB0, tiene un valor de 1, es decir, se está mandando un 1 al pin 33 que está conectado al ánodo del LED, lo cual hace que el ánodo del LED reciba 5 volts y por lo tanto el LED está encendido. Para cambiar esto, hacer clic en el icono Step Into, lo cual cambia el valor del puerto B de 01 hexadecimal a 00 hexadecimal, equivalente a 8 ceros binario. El bit 0 del puerto B, RB0, tiene un valor de 0, es decir, se está mandando un 0 al pin 33 que está conectado al ánodo de LED, lo cual hace que el ánodo de LED reciba 0 volts. Por tanto, el LED se encuentra apagado al iniciar el código. La instrucción while con valor de siempre 1 se utilizará para que esté ejecutando el código de forma infinita, es decir, que esté apagando y encendiendo el LED mientras el microcontrolador esté alimentado con la fuente de 5 volts. El bracket se utiliza para especificar el rango de líneas del código que están incluidas dentro del ciclo. Haciendo clic en el icono Step Into, ejecuta la instrucción port B bits.rb0 igual a 1, lo cual cambia el valor del puerto B de 00 hexadecimal a 01 hexadecimal, equivalente a 7 ceros y un 1 en binario. El bit 0 del puerto B, RB0, ahora tiene un valor de 1, es decir, se está mandando un 1 al pin 33, que está conectado al ánodo de LED, lo cual hace que el ánodo de LED reciba 5 volts y por lo tanto el LED ahora enciende. Ahora hacer clic en el icono Step Over. Esto ejecutará la instrucción delay milisegundos 1000, que hace un retardo de 1000 milisegundos, que equivale a un segundo, antes de ejecutar la siguiente línea, que es la que apaga el LED. Esto se hace para que el LED dure encendido un segundo y lo pueda apreciar el ojo humano. De lo contrario, parecerá que el LED no está encendido. Después, hacer clic en el icono Step Into,
para ejecutar la instrucción port bbits.rb0 igual a 0, lo cual cambia el valor del puerto B de 01 hexadecimal a 00 hexadecimal, equivalente a 8 ceros binario. El bit 0 del puerto B RB0 tiene un valor de 0, es decir, se está mandando un 0 al pin 33, que está conectado al ánodo de LED, lo cual hace que el ánodo de LED reciba 0 volts y por tanto el LED se apaga. Ahora hacer clic en el icono Step Over para ejecutar la instrucción delay milisegundos 1000, que hace un retardo de 1000 milisegundos que equivale a un segundo antes de ejecutar la siguiente línea, que es la que enciende el LED de nuevo. Esto se hace para que el LED dure apagado un segundo y lo pueda apreciar el ojo humano. De lo contrario, parecerá que el LED siempre está encendido. Al terminar de ejecutar la línea de retardo, el cursor salta hacia la instrucción de while 1. Es decir, la línea verde salta de nuevo al inicio del ciclo, lo cual indica que se repetirá la ejecución del código, ya explicado. Por tanto, encenderá y apagará el LED de nuevo. Esto se ejecutará de forma indefinida hasta que el microcontrolador deje de recibir la alimentación de la fuente de 5 volts. El tercer paso consiste en simular el circuito del LED en la aplicación Proteus 8, utilizando el código generado en MPLAB. Esta etapa consta de armar circuito, agregar código hexadecimal, configurar el microcontrolador y por último simular el circuito con el código fuente. Buscar la aplicación Proteus y abrirla. Lo primero será generar el proyecto en Proteus para crear el diagrama eléctrico. Para esto hacer clic en File, que se encuentra en el menú principal, hacer clic en New Project, después nombrar el proyecto como LED. Ahora hacer clic sobre el botón Browse para seleccionar la ubicación en la cual guardará el proyecto. Hacer clic en Next. Ahora seleccionar Crear esquemático. Seleccionar Default. Hacer clic en Next. Después seleccionar Crear PCB. Clic en Default. Clic en Next. Next. Y por último hacer clic en Finish. Hacer clic en Schematic para empezar a agregar los componentes eléctricos al diagrama eléctrico. Iniciaremos con agregar el microcontrolador haciendo clic en el icono Pick Devices. Agregar el texto PIC 16F887 en el campo Keyword. Hacer clic sobre el dispositivo y hacer clic en OK. Se observa que el microcontrolador ahora se encuentra listado en la parte izquierda de la pantalla. Ahora se moverá el cursor del mouse en el espacio donde se creará el diagrama eléctrico. Hacer clic para que aparezca el símbolo eléctrico del microcontrolador y moverlo al centro de la pantalla. Hacer clic una vez más. Por conveniencia se moverá el pin 1 del microcontrolador hacia el lado derecho de la pantalla. Para esto hacer clic derecho sobre el símbolo eléctrico del PIC y escoger
la opción X-Mirror. Ahora se agregará el LED. Hacer clic en el icono Pick Device. Agregar el texto LED. Hacer clic sobre el dispositivo LED Blue. Y hacer clic en OK. De igual manera que el microcontrolador, el LED también se agregó a la lista de componentes en la parte izquierda de la pantalla. Ahora mover el cursor del mouse a la derecha del microcontrolador cerca del pin 33. Hacer clic para que aparezca el símbolo eléctrico del LED y hacer clic una vez más para agregar el LED. Después hacer clic derecho sobre el LED y seleccionar la opción Rotate Anti-Clockwise. Esto para girar dicho componente de tal forma que el ánodo apunte hacia el pin 33. Hacer clic en el icono Pick Devices. Agregar el texto Resistor en el campo Keyboard. Seleccionar Resistor. Hacer clic en OK. Mover el cursor del mouse cerca del pin 1. Hacer clic para que aparezca el símbolo eléctrico de la resistencia y hacer clic una vez más. Ahora agregar otras dos resistencias haciendo dos clics sobre el espacio del diagrama eléctrico y otros dos clics para la tercera resistencia. Hacer clic en el icono Pick Devices. Agregar el texto Push en el campo Keyboard. Hacer clic sobre el dispositivo Button. Hacer clic en OK. Ahora mover el cursor del mouse a la derecha de R1. Hacer clic para que aparezca el símbolo del botón y hacer clic una vez más. El siguiente paso es hacer clic sobre el icono Terminal Mode para agregar tierra y fuente de voltaje. Para agregar tierra, hacer clic sobre Ground. Ahora, mover el cursor del mouse cerca del botón y hacer doble clic. Ahora hacer lo mismo cerca del cátodo del LED. Después hacer clic sobre Power para agregar la fuente de alimentación para reiniciar mi controlador cuando sea necesario. Después mover el cursor del mouse en la parte superior derecha y hacer doble clic. Ahora se harán las conexiones entre los elementos del diagrama eléctrico. Primero se hará un acomodo de los elementos dentro del diagrama eléctrico. Para esto hacer clic sobre R1. Después hacer clic sin soltar. Arrastrar a un lado del pin 1. Y soltar el botón del mouse. Ahora hacer clic sobre R2. Ahora hacer clic sobre R2. Después hacer clic sin soltar y arrastrar hacia arriba de R1. Hacer clic derecho
sobre la resistencia R2 y seleccionar Rotate Clockwise. A continuación, hacer clic sobre R3. Después, hacer clic sobre R3. Hacer clic sin soltar. Arrastrar la resistencia cerca del pin 33 del microcontrolador y soltar el botón del mouse. Ahora se harán las conexiones eléctricas de las resistencias. Colocar el cursor de ratón en la terminal izquierda de R1. Una vez que el cursor del mouse cambia de una flecha a un lápiz, hacer clic, mover el cursor del mouse hacia el pin 1 y hacer clic una vez más. Después colocar el cursor de ratón en la terminal derecha de R1. Una vez que el cursor del mouse cambia de una flecha a un lápiz, hacer clic, mover el cursor del mouse a la terminal inferior de R2 y hacer clic una vez más. Ahora colocar el cursor del ratón en la terminal izquierda de R3. Una vez que el cursor del mouse cambia de una flecha a un lápiz, hacer clic, mover el cursor del mouse hacia el pin 33 y hacer clic una vez más. Después colocar el cursor del ratón en la terminal derecha de R3. Una vez que el cursor del mouse cambia de una flecha a un lápiz, hacer clic, mover el cursor del mouse al ánodo de LED y hacer clic una vez más. Ahora colocar el cursor del ratón en la terminal izquierda del botón. Una vez que el cursor del mouse cambia de una flecha a un lápiz, hacer clic, mover el cursor del mouse hacia la unión de R1 y R2 y hacer clic una vez más. Después colocar el cursor del ratón en la terminal derecha del botón. Una vez que el cursor del mouse cambia de una flecha a un lápiz, hacer clic y mover el cursor del mouse a la terminal de tierra. Hacer clic una vez más. Lo siguiente es conectar el cátodo de LED a tierra. Para esto colocar el cursor del ratón en el cátodo de LED. Hacer clic. Mover el cursor del ratón hacia la terminal de tierra. Y hacer clic una vez más. La última conexión será la fuente de voltaje. Colocar el cursor del ratón en la terminal de la fuente. Hacer clic. Mover el cursor del mouse a la terminal superior de R2 y hacer clic. Ahora se cambiará el valor de las resistencias R1 y R3. Para esto, hacer doble clic sobre R1. Cambiar el valor a 100 ohms. Y hacer clic en OK. Ahora hacer doble clic sobre R3. Y cambiar el valor a 220 ohms. Al terminar de hacer las conexiones eléctricas del diagrama eléctrico, el siguiente paso es agregar el código al microcontrolador. Hacer doble clic sobre el PIC 16F887. Después hacer clic sobre el icono de carpeta del campo Program File para seleccionar el archivo hexadecimal que fue creado cuando construimos el proyecto en MPLAB. Ahora buscaremos la carpeta MPLAB X Projects en documentos. En esta carpeta se encuentra el proyecto que generamos en el MPLAB. Nos vamos a meter a esa carpeta, abrir la carpeta dist, default, production y seleccionamos el archivo hexadecimal. Clic en abrir. En el campo Processor Clock Frequency se configurará la frecuencia del cristal, que es de 4 MHz. Esto hace que no sea necesario agregar el símbolo eléctrico del cristal y los capacitores que se encuentran en el diagrama eléctrico original
para hacer que la simulación funcione. Después, hacer clic en OK. Hacer clic sobre el icono Save Project para guardar todos los cambios hechos en el diagrama eléctrico. Por último, se hará clic sobre el icono Play que se encuentra en la parte inferior izquierda para iniciar la simulación. Ahora el LED cambia a color azul para indicar que está encendido y después a negro para indicar que está apagado. Como se puede apreciar, el LED dura aproximadamente un segundo encendido y un segundo apagado. Si hacemos clic sin soltar sobre el botón de reset, el LED deja de encender, ya que estamos dejando en estado reset el microcontrolador, es decir, deja de trabajar. Si queremos que vuelva a funcionar el microcontrolador, solo soltamos el botón del ratón para que vuelva a encender y apagar el LED con intervalos de un segundo. Para detener la simulación, solo tiene que hacer clic en el icono Stop que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla. El cuarto y último paso consiste en programar el circuito integrado PIC16F887 utilizando la aplicación MPLAB IPE. Esta etapa consta de hacer las conexiones entre el programador y el puerto USB de la computadora, configurar la aplicación MPLAB IPE que se utiliza para programar el microcontrolador, cargar el programa a dicha aplicación, programar el microcontrolador y probar en el circuito impreso del LED el funcionamiento del mismo. Primero se harán las conexiones del programador PIC3. Para esto, insertar el circuito integrado PIC16F887 a la tarjeta. La muesca del circuito integrado debe coincidir con la muesca del socket del programador. Ahora conectar la tarjeta al programador PIC3. Después conectar un extremo del cable USB al programador PIC3. El otro extremo conectarlo al puerto USB de la computadora. Una vez que la conexión se ha hecho de forma adecuada, los LEDs Power y Active deben quedar encendidos. El LED Power indica que el programador está recibiendo voltaje del puerto USB de la computadora y el LED Active indica que el programador se encuentra listo para llevar a cabo la programación del microcontrolador PIC16F887. Ahora buscar y abrir la aplicación MPLAB IPE. Ahora, especificar el microcontrolador PIC16F887 en el campo Device y hacer clic en el botón Aplicar. Lo siguiente es establecer el nivel de voltaje que se aplicará al microcontrolador PIC16F887 durante la programación.
Para esto se habilitará el modo avanzado de programación haciendo clic en Settings, que se encuentra en el menú principal. Hacer clic en Advanced Mode. Introducir la palabra microchip, todo minúsculas. Ahora hacer clic en Power. Seleccionar 3.5 volts. Y habilitar la casilla Power Target Circuit. Con esto se estableció que el microcontrolador será alimentado con 3.5 volts durante la programación. Ahora hacer clic en el botón Operar. Lo siguiente es establecer la comunicación entre el programador MPLAB IPE y el microcontrolador. En el campo Tool aparecen los programadores que están conectados al puerto USB. Como podemos observar, contamos con solo un PIC 3. Ahora hacer clic en el botón Connect para llevar a cabo la comunicación. Aparecerá una ventana de precaución que esencialmente nos pide asegurar que se haya seleccionado el nivel de voltaje adecuado. En este caso se estableció un voltaje de 3.5 volts. Por tanto, hacer clic en botón OK. En la ventana inferior de la aplicación, MPLAB IP especifica que el programador ha sido habilitado, lo cual enciende el LED Status en el programador. Esto significa que la comunicación entre la aplicación MPLAB IPE y el programador ha sido exitosa. Lo siguiente es pasar el código hexadecimal que se generó para apagar y encender el LED al microcontrolador, es decir, programar el PIC16F887. Para esto, hacer clic en File del menú principal, seleccionar Importar y el archivo hexadecimal. Después buscar el archivo hexadecimal en la carpeta Documents, MPLAB Project, LED-EN, dist, default, production y por último el archivo hexadecimal. Hacer clic en abrir. En la ventana inferior nos indica si el código se cargó de forma exitosa en la aplicación MPLAB IPE. Para programar el microcontrolador con dicho código, hacer clic en el botón Program. El progreso de la programación se muestra en MPLAB IPE. En este caso, primero se borra la memoria del microcontrolador, después se programa, configura y verifica. Con esto se termina con el proceso de la programación. El siguiente paso es remover el microcontrolador de la tarjeta con cuidado. Una vez que se removió el circuito integrado, insertar dentro del circuito impreso posteriormente alimentar con 5 volts dicho circuito. Como se puede observar, el LED enciende por un segundo y se apaga por otro segundo, de forma repetitiva, tal y como se mostró en la simulación con Proteus 8. Si dejamos presionado el botón Reset,
Sucede exactamente lo mismo que con Proteus, es decir, el microcontrolador se encuentra en estado de reset, por lo tanto no está funcionando y deja de encender el LED. Si soltamos el botón reset, el microcontrolador vuelve a funcionar. Es todo por esta ocasión. Aún nos queda pendiente por explicar varias funciones del microcontrolador PIC16F887. En los siguientes videos estaré explicando más al respecto. Hasta la próxima.